En el archivo privado de un coleccionista de Chihuahua, guardado entre papeles amarillentos y fotografías desteñidas, descansa una carta que jamás debió existir. La tinta descolorida relata algo que contradice todo lo que nos enseñaron en las escuelas, todo lo que aparece en los libros de historia oficial. Quien la escribió desapareció 3 días después de enviarla. Su cuerpo nunca fue encontrado. 20 de julio de 1923, la fecha que marcó el fin del revolucionario más legendario de México. Pancho Villa, el centauro del norte, cayó acribillado en una emboscada en Hidalgo del Parral. 47 balas atravesaron su automóvil. 9 impactaron su cuerpo. La versión oficial habla de venganza política, de enemigos personales, de ajustes de cuentas revolucionarios. Durante 100 años México aceptó esta narrativa sin cuestionarla demasiado. Pero documentos que permanecieron ocultos en cajas fuertes gubernamentales, testimonios silenciados con amenazas y dinero, fotografías confiscadas por autoridades desconocidas, cuentan una historia completamente diferente. Una historia que involucra a gobiernos extranjeros, intereses petroleros transnacionales y un secreto tan peligroso que costó la vida a quienes intentaron revelarlo. El general Jesús Salas Barraza confesó públicamente el asesinato. Lo admitió ante jueces, periodistas y funcionarios. Sin embargo, su declaración contenía inconsistencias tan evidentes que varios investigadores de la época quedaron perplejos. Fechas que no coincidían, detalles imposibles de verificar, testigos que contradecían su versión pero que extrañamente retractaban sus testimonios días después. Salas Barraza cumplió apenas 3 meses de prisión por matar al hombre más famoso de México. 3 meses por asesinar a un general del ejército revolucionario. Cuando salió libre, su familia repentinamente prosperó. Tierras aparecieron a su nombre, negocios florecieron sin explicación aparente. ¿Qué verdad tan terrible justifica un siglo de silencio? ¿Qué fuerza fue capaz de borrar evidencias, comprar testigos y reescribir la historia de un pueblo entero? La mañana del 20 de julio de 1923 amaneció turbia en Parral, Chihuahua. Jesús Salas Barraza caminaba por las calles polvorientas con la mirada perdida, como si no pudiera reconocer sus propias manos. Los testigos que lo vieron esa tarde, apenas 6 horas después del atentado, describieron algo inquietante en su comportamiento. No era la actitud de un héroe revolucionario que acababa de ejecutar al hombre más peligroso de México. Era el temblor de quien había comprendido demasiado tarde que su papel en esta obra no era el de protagonista, sino el de chivo expiatorio. El informe médico oficial firmado por el Dr. Herrera declaró que Francisco Villa había recibido 9 impactos de bala. 9. Pero lo que nunca apareció en los periódicos, lo que fue cuidadosamente omitido de todos los archivos públicos, es que 3 de esos proyectiles no coincidían con el calibre de las armas que portaban los supuestos asesinos. 3 balas fantasma que perforaron el cráneo del centauro del norte desde un ángulo imposible para los tiradores que dispararon desde la esquina de la calle Gavino Barreda. El coronel Félix Lara, jefe de la guarnición militar de Parral, recibió órdenes telegráficas exactamente 40 minutos antes del atentado. Órdenes que le instruían retirar la escolta habitual de Villa y asegurarse de que ningún militar transitara por esa zona específica de la ciudad durante el mediodía. El telegrama estaba firmado con un código que solo utilizaba la oficina del presidente Álvaro Obregón. Lara guardó ese documento en una caja fuerte personal durante 28 años. Hasta que su hijo lo encontró entre sus pertenencias después de su muerte en 1951. Para entonces, Lara hijo tampoco vivió mucho tiempo. Su casa ardió en circunstancias nunca esclarecidas 3 semanas después del hallazgo. Los 8 hombres que participaron en la emboscada fueron detenidos, juzgados y liberados en un proceso que duró exactamente 48 horas. Un juicio récord en un país donde los procedimientos legales solían extenderse durante meses. Salas Barraza confesó ser el autor intelectual, asumió toda la responsabilidad y recibió una condena de 20 años que cumplió en condiciones de privilegio absoluto. Su celda en la prisión de Tlatelolco tenía muebles de caoba, alfombras persas y recibía visitas sin restricción alguna. Los guardias lo trataban con una deferencia reservada para dignatarios extranjeros. Pero hay algo más perturbador en esta historia. Román Guerra, uno de los tiradores, llevaba un diario personal que su nieta encontró en el desván familiar en 1987. En esas páginas amarillentas, Guerra describió una reunión nocturna que tuvo lugar 15 días antes del asesinato. La reunión se celebró en un rancho abandonado cerca de Camargo, y allí estuvieron presentes 2 hombres que él no conocía.
Hombres con acento extranjero. Uno de ellos hablaba español con un dejo que Guerra describió como europeo, tal vez francés o alemán. El otro apenas pronunciaba palabra, pero tomaba notas constantemente en un cuaderno de pasta negra. Los hombres entregaron a Salas Barraza un sobre cerrado que contenía, según escribió Guerra, fotografías detalladas de la ruta diaria que Villa seguía en Parral. Fotografías tomadas desde ángulos elevados, con anotaciones en los márgenes sobre horarios exactos, velocidad promedio del automóvil Dodge que conducía Villa y puntos específicos donde el vehículo debía reducir la marcha. Pero lo verdaderamente escalofriante es que esas fotografías incluían imágenes del interior de la casa de Villa, de su dormitorio, de los lugares donde guardaba sus armas. Alguien había tenido acceso completo a la vida privada del revolucionario durante semanas, quizá meses. El automóvil en el que viajaba Villa esa mañana había sido revisado 2 días antes por un mecánico que nadie en Parral conocía. Llegó con una carta de recomendación supuestamente firmada por un antiguo compañero de armas de Villa, pero cuando investigadores independientes intentaron verificar la autenticidad de esa carta décadas después, descubrieron que el remitente había muerto 6 meses antes de la fecha que aparecía en el documento. El mecánico hizo ajustes menores, cambió el aceite y se marchó. Nadie volvió a verlo jamás. Ningún registro oficial conserva su nombre verdadero. La viuda de Villa, Austreberta Rentería, insistió hasta su muerte en que su esposo había recibido amenazas específicas durante las semanas previas al asesinato. Amenazas que no provenían de los enemigos habituales, sino de voces nuevas, anónimas, que dejaban mensajes en lugares imposibles. Una nota apareció dentro de su armario personal, en un compartimento que solo él conocía. Otra fue encontrada bajo su almohada, aunque la casa estaba vigilada día y noche. Los mensajes eran siempre los mismos, escritos con letra impersonal de imprenta. La frase se repetía como un mantra macabro. El pasado reclama su deuda. El general Eugenio Martínez, quien había servido bajo las órdenes de Villa durante la Revolución, visitó al Centauro 3 días antes de su muerte. Esa reunión jamás fue documentada oficialmente, pero un camarero del hotel donde se alojaba Martínez recordaba haberlos visto juntos en una mesa apartada del comedor. Martínez parecía agitado, gesticulaba con vehemencia y Villa escuchaba en silencio con expresión sombría. Cuando el camarero se acercó para servir más café, alcanzó a escuchar una frase que se le grabó en la memoria. Martínez decía con voz temblorosa: «No son los mexicanos quienes te quieren muerto, Pancho. Son ellos, los mismos que financiaron la revolución desde el principio». Martínez murió en un accidente de tren 6 semanas después del asesinato de Villa. El convoy descarriló en una curva perfectamente transitable, en condiciones climáticas óptimas, en un tramo de vías que había sido inspeccionado esa misma mañana. De los 120 pasajeros, solo 13 murieron. Martínez fue uno de ellos. Su maletín, que según testigos llevaba consigo al momento de abordar, nunca fue recuperado entre los escombros. Lo que los archivos federales de Estados Unidos ocultaron durante 80 años resultó ser mucho más perturbador que el propio asesinato. En las bóvedas de la Oficina de Inteligencia Naval, custodiadas bajo 7 niveles de clasificación, reposaba un expediente marcado con tinta roja. El código de acceso rezaba simplemente: Villa, Operación Término. El documento madre llevaba fecha del 17 de julio de 1923, 3 días antes del asesinato. No 3 días después, 3 días antes. El agente especial Marion Lecher había llegado a la Ciudad de México en mayo de ese año con credenciales diplomáticas que no resistían un escrutinio minucioso. Su español era perfecto, con ese dejo norteño que solo se adquiere viviendo años en la frontera. Los registros del Hotel Regis lo ubicaban en la capital mexicana, pero los empleados del establecimiento juraban no recordar su rostro. Una fotografía borrosa tomada por un periodista francés en el Zócalo mostraba a un hombre de sombrero fedora conversando con el general Joaquín Amaro. La imagen apareció en un periódico de París el 3 de agosto de 1923. Al día siguiente, el fotógrafo murió en un accidente de tranvía cerca de Montparnasse. Las autoridades francesas cerraron el caso con inusual rapidez. En Parral, mientras Jesús Salas Barraza permanecía encerrado en el cuartel militar bajo una custodia que parecía más protección que arresto, comenzaron a suceder cosas extrañas. El mecánico que había revisado el Dodge de Villa 2 días antes del atentado desapareció. Su esposa reportó su ausencia a las autoridades locales el 25 de julio.
El comandante de la policía le explicó con amabilidad excesiva que su marido probablemente había huido por miedo a represalias. Le recomendó no hacer más preguntas. La mujer insistió. 3 semanas después, su cuerpo fue encontrado en el lecho seco del río Parral. La versión oficial habló de suicidio. Nadie mencionó las marcas en sus muñecas que sugerían que había sido atada. El abogado defensor de Salas Barraza, un joven llamado Alberto Corral con ambiciones políticas desmesuradas, recibió documentos anónimos en su oficina. Llegaron en un sobre Manila sin remitente. Dentro había copias de telegramas enviados desde la embajada estadounidense en México a Washington. Los mensajes, cifrados parcialmente, mencionaban la neutralización del elemento disruptivo del norte y coordinación con elementos leales en Chihuahua. Corral cometió el error de mostrarlos a un colega de confianza. Esa misma noche su oficina ardió hasta los cimientos. Los documentos desaparecieron en las llamas. Corral sobrevivió porque esa noche había decidido dormir en casa de su amante. Nunca volvió a mencionar los telegramas. 20 años después, convertido en senador, bebía hasta perder el sentido cada aniversario del 20 de julio. Los periódicos de la época publicaron versiones contradictorias que nadie se molestó en reconciliar. El Universal afirmaba que 8 hombres habían participado en el atentado. Excelsior hablaba de 9. El Demócrata, curiosamente bien informado, mencionaba a 7 tiradores y un coordinador que había permanecido en una azotea cercana. Ese coordinador nunca fue identificado. Los testigos presenciales, interrogados por separado, describían detalles que no encajaban. Una vendedora de flores juraba haber visto a un hombre rubio, evidentemente extranjero, salir corriendo de la casa donde se apostaron los asesinos. Un barbero insistía en que uno de los atacantes había gritado órdenes en inglés durante los primeros segundos de la balacera. La autopsia de Francisco Villa reveló datos que los forenses anotaron con manos temblorosas. 47 impactos de bala. Pero 9 de ellos presentaban trayectorias imposibles para disparos realizados desde la casa de Melitón Lozoya, el lugar donde supuestamente se habían apostado todos los atacantes. Las balas habían entrado desde ángulos elevados, como si alguien hubiera disparado desde el campanario de la iglesia de San José, a 200 metros de distancia. El doctor Felipe Ángeles Contreras, quien realizó el examen post-mortem, incluyó esta observación en su informe preliminar. La versión final del documento, la que se entregó a las autoridades federales, omitía cualquier mención a estas trayectorias anómalas. El doctor Contreras solicitó su jubilación anticipada 3 meses después y se mudó a Guadalajara. Rechazó todas las entrevistas hasta su muerte en 1958. En los archivos del Departamento de Estado estadounidense, desclasificados parcialmente en el año 2003, apareció una carta firmada por el embajador Charles Warren. Dirigida al secretario de Estado Charles Hughes, la misiva llevaba fecha del 25 de julio de 1923. El lenguaje era cuidadosamente diplomático, lleno de eufemismos que no ocultaban del todo su significado. Warren escribía sobre la resolución satisfactoria de una amenaza persistente a los intereses comerciales estadounidenses en la región norte. Mencionaba la colaboración ejemplar de elementos nacionalistas mexicanos comprometidos con la estabilidad. Y concluía con una frase que helaba la sangre. Los cabos sueltos están siendo atendidos con la discreción requerida. Esos cabos sueltos tenían nombres. José Barraza, hermano menor de Jesús Salas Barraza, murió en un tiroteo confuso en Torreón el 12 de agosto de 1923. Las circunstancias nunca quedaron claras. Melitón Lozoya, dueño de la casa desde donde se realizaron los disparos, vendió su propiedad por una suma ridícula y abandonó Parral antes de fin de año. Fue visto por última vez en El Paso, Texas, donde trabajaba como empleado de limpieza en un hotel de mala muerte. Murió atropellado por un automóvil en circunstancias nunca esclarecidas en 1926. El conductor se dio a la fuga y nunca fue capturado. Pero la pieza más inquietante del rompecabezas apareció en los registros bancarios. 3 de los hombres que participaron en el asesinato recibieron depósitos sustanciales en cuentas del First National Bank of Chihuahua entre agosto y septiembre de 1923. Las transacciones fueron realizadas a través de una empresa fantasma registrada en Delaware con el nombre de Northern Development Corporation. Los investigadores que intentaron rastrear esta compañía décadas después encontraron solo un rastro de papel que conducía a una dirección inexistente en Wilmington y a una red de sociedades anónimas que se disolvían unas en otras como muñecas rusas.
La pista que nadie siguió comenzaba con un nombre que aparecía solamente una vez en toda la documentación oficial: Raúl Madero López. Primo lejano del presidente Francisco Madero, muerto años atrás bajo circunstancias que también olían a conspiración orquestada. Raúl trabajaba como ingeniero civil en Parral, Chihuahua, durante aquellos días finales de julio de 1923. Su testimonio nunca apareció en los registros judiciales del caso Villa, porque Raúl Madero López dejó de existir exactamente 72 horas después del asesinato. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Sacramento, con señales de tortura que los forenses locales describieron como incompatibles con ahogamiento accidental. El informe médico desapareció del archivo municipal 2 semanas más tarde. La viuda de Madero juró hasta su muerte, ocurrida en 1968, que su esposo había presenciado algo terrible la noche del 19 de julio. Algo que lo había dejado temblando, incapaz de dormir, murmurando nombres en inglés que ella no comprendía. Los archivos parroquiales de la iglesia de Nuestra Señora del Rayo, en Parral, guardaban otro secreto inquietante. El padre Cornelio Huerta había oficiado una misa privada la madrugada del 20 de julio, apenas 5 horas después del asesinato. Una misa de difuntos, pero no por Francisco Villa. El registro de defunciones anotado por el propio padre Huerta mencionaba a un hombre sin identificar, de complexión robusta, con heridas de bala en el torso. El cuerpo había sido traído envuelto en lonas militares por 3 individuos que hablaban con acento norteño, pero usaban botas de manufactura estadounidense. El padre Huerta escribió en su diario personal, descubierto por su sobrina en 1997, que aquellos hombres le habían pagado 500 pesos oro para que enterrara al desconocido sin preguntas y destruyera cualquier rastro documental. La sobrina intentó publicar el diario. Sufrió un incendio en su casa de Monterrey que destruyó todos los originales. Ella sobrevivió por minutos. Los bomberos determinaron origen eléctrico. Ningún perito independiente fue autorizado a revisar el lugar. En los archivos del Departamento de Estado norteamericano, desclasificados parcialmente en el año 2003 bajo presión de historiadores independientes, apareció un memorándum que revolucionó silenciosamente la investigación. Fechado el 22 de julio de 1923, apenas 2 días después del crimen, el documento llevaba la firma del subsecretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos, William Preston Clark. El texto era escueto pero demoledor. Operación término ejecutada según protocolo acordado. Sujeto principal neutralizado. Complicaciones secundarias resueltas mediante protocolo auxiliar. B. 3 testigos locales procesados. Documentación física asegurada y en tránsito a Washington. Se recomienda mantener narrativa oficial sin modificaciones durante periodo mínimo de 50 años. Ventana de silencio crítica hasta 1973. Protocolo auxiliar B. Esas 3 palabras helaban la sangre de cualquiera que conociera el lenguaje codificado de las operaciones encubiertas. En la jerga de inteligencia militar estadounidense de la época, el protocolo auxiliar B significaba eliminación física de elementos comprometedores. Testigos, documentos, evidencia, todo aquello que pudiera conectar la operación principal con sus ejecutores reales. 3 testigos locales procesados. Raúl Madero López era claramente uno de ellos. Los otros 2 nunca fueron identificados públicamente, pero los registros de defunciones de Parral durante julio y agosto de 1923 mostraban un patrón escalofriante. 7 hombres entre 25 y 40 años murieron en circunstancias violentas durante ese período. Todos habían trabajado en establecimientos comerciales sobre la calle Gabino Barreda, la misma donde Villa fue asesinado. 2 por ahogamiento. 1 por disparo accidental durante limpieza de arma. Otro atropellado por automóvil sin identificar. 3 más por causas catalogadas como muerte súbita o paro cardíaco. Ninguno tenía historial médico previo de problemas cardíacos. El automóvil en el que viajaba Villa aquella mañana fatal también guardaba secretos perturbadores. Un Dodge Brothers modelo 1919, color negro, con matrícula de Chihuahua. El vehículo fue confiscado por autoridades federales horas después del asesinato y trasladado a instalaciones militares en la Ciudad de México. Nunca más fue visto públicamente, pero en 1981 un mecánico jubilado llamado Esteban Carmona declaró ante un periodista de investigación mexicano que él había trabajado en los talleres del ejército durante los años 20. Carmona juró haber visto ese Dodge en 1924, completamente desmantelado en un hangar restringido.
Lo que más le había impactado era la presencia de técnicos extranjeros, seguramente norteamericanos, fotografiando meticulosamente cada impacto de bala, tomando medidas, realizando cálculos de trayectoria. Carmona murió 3 semanas después de esa entrevista. Infarto masivo. Tenía 58 años y gozaba de salud robusta según su familia. La viuda de Villa, Austreberta Rentería, quien había acompañado al general durante sus últimos años, proporcionó un testimonio que las autoridades silenciaron sistemáticamente. Ella afirmaba que su esposo había recibido una carta anónima el 18 de julio, 2 días antes del asesinato. La carta, escrita en español pero con giros idiomáticos extraños, advertía a Villa que no viajara a Parral durante los próximos días. Mencionaba una reunión que nunca debía ocurrir y nombres de personas que Villa reconoció inmediatamente, aunque nunca los reveló a su esposa. Austreberta guardó esa carta en un cofre personal. Cuando las autoridades llegaron a confiscar pertenencias del general, el cofre había desaparecido. Ella denunció el robo. La denuncia fue archivada sin investigación. Años más tarde, en una entrevista concedida en 1947, Austreberta mencionó otro detalle inquietante. La mañana del 20 de julio, apenas unas horas después del asesinato, un hombre bien vestido, de rasgos extranjeros y acento norteamericano mal disimulado, había visitado su casa. Le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de cualquier documento personal que Villa hubiera dejado. Ella se negó. El hombre se marchó dejando una tarjeta sin nombre, solamente con un número telefónico de la Ciudad de México. Cuando ella intentó llamar días después, la línea había sido desconectada. Existía también el misterio de las balas. Los informes oficiales mencionaban que Villa recibió 9 impactos mortales. Pero el médico forense que realizó la autopsia inicial, el doctor Ramón Puente, anotó en su reporte preliminar algo que posteriormente fue borrado de las versiones oficiales. El tipo de proyectil encontrado en algunos de los impactos no coincidía con las armas incautadas a los asesinos confesos. Eran balas de calibre 45, munición estándar del ejército estadounidense, no disponibles comercialmente en México durante esa época. El doctor Puente mencionó este hallazgo a un colega de confianza, quien décadas después lo reveló en sus memorias. Para entonces el doctor Puente ya había fallecido. Su reporte original desapareció de los archivos médicos estatales. Las copias que supuestamente existían en la Universidad de Chihuahua fueron destruidas durante un incendio catalogado como accidental en 1932. Raúl Madero López apareció muerto 3 días después del asesinato de Villa. Su cuerpo flotaba en las aguas turbias del río Conchos, a 14 kilómetros al sur de Parral. El dictamen forense oficial fue tajante: ahogamiento accidental. Un hombre de 38 años, ingeniero experimentado, conocedor de la región como la palma de su mano, simplemente se cayó al río durante una noche sin luna. La familia exigió una investigación más profunda. Les respondieron con silencio administrativo. El expediente desapareció de los archivos municipales antes de que terminara agosto de ese mismo año. Pero la viuda de Raúl guardó algo que las autoridades nunca imaginaron que existía. En el desván de su casa en la calle Mercaderes, dentro de una caja de madera forrada con papel periódico amarillento, María Elena Soto, viuda de Madero, escondió un cuaderno de tapas negras. Era el diario personal de su esposo. Nadie supo de su existencia hasta el año 1972, cuando la anciana, ya en su lecho de muerte, se lo entregó a su nieta con una sola advertencia: no lo abras hasta que yo muera, y cuando lo hagas, ten mucho cuidado con quién compartes lo que leas. La nieta Carmen Madero Soto esperó 48 horas después del funeral. Lo que encontró entre esas páginas escritas con tinta azul desvanecida la hizo temblar hasta el amanecer. La entrada del 23 de julio de 1923 comenzaba con una frase escalofriante: hoy vi algo que no debía ver. Raúl Madero López describía con precisión casi fotográfica cómo esa mañana, mientras supervisaba la construcción del nuevo puente sobre el arroyo San Pedro, notó movimiento inusual en el Hotel Hidalgo. Eran las 6:40 de la mañana. Demasiado temprano para que hubiera tanta actividad en un establecimiento que habitualmente despertaba después de las 8. 3 hombres vestidos con trajes oscuros, completamente fuera de lugar en el calor sofocante de Parral, cargaban bultos alargados envueltos en mantas. Los metieron en un automóvil Studebaker negro estacionado en el callejón trasero. Raúl anotó incluso el número de la placa: Chi 2347. Pero lo que verdaderamente lo perturbó fue el cuarto hombre. Alto, de complexión delgada, con un bigote fino que le daba aspecto de funcionario gubernamental.
Ese hombre supervisaba la operación con gestos nerviosos, mirando constantemente hacia ambos extremos de la calle. Raúl lo reconoció de inmediato. Lo había visto 2 días antes en la oficina del presidente municipal, conversando en voz baja con el comisario de policía. En el diario Raúl no escribió su nombre completo, solo sus iniciales, JMR. Agregó una nota al margen, casi invisible por lo tenue de la tinta. El mismo que estuvo en la hacienda de Canutillo la semana pasada, preguntando por las rutas que tomaba el general. El testimonio de Raúl no terminaba ahí. La tarde de ese mismo 23 de julio, mientras regresaba a su casa por la calle Gabino Barreda, vio el Studebaker negro nuevamente. Estaba estacionado frente a una casa de adobe con ventanas enrejadas, una propiedad que todos en Parral conocían como refugio temporal de agentes federales de paso. Raúl escribió que sintió un impulso casi suicida de acercarse, de tocar la puerta, de enfrentar lo que su instinto le gritaba que era una verdad monstruosa. Pero el miedo lo detuvo. El miedo y algo más, la certeza de que si cruzaba esa línea, él también se convertiría en un nombre que había que borrar. La entrada del 24 de julio era aún más inquietante. Raúl había ido esa mañana a la delegación de telégrafos con el pretexto de enviar un mensaje técnico sobre materiales de construcción. Pero su verdadera intención era otra. Quería revisar los registros de telegramas enviados desde Parral en las últimas 72 horas. El telegrafista, un anciano de apellido Villarreal que le debía favores, lo dejó echar un vistazo rápido mientras fingía buscar un formulario en el archivo. Lo que Raúl vio confirmó sus peores sospechas. En la madrugada del 20 de julio, 3 días antes del asesinato, alguien había enviado un telegrama cifrado a la Ciudad de México. El destinatario, Secretaría de Guerra y Marina. El remitente, una firma ilegible pero con el sello oficial de la Comandancia Militar de Chihuahua. Raúl copió en su diario fragmentos del mensaje que alcanzó a memorizar. Operación programada amanecer viernes, stop, ruta confirmada. Stop equipo en posición stop esperando autorización final, stop. La fecha del telegrama coincidía exactamente con el momento en que Villa había decidido, casi por capricho, adelantar su viaje a Parral. Aquella decisión aparentemente espontánea que todos consideraron un simple cambio de planes. Pero si alguien en la comandancia militar sabía con 3 días de anticipación que Villa estaría en esa ruta, en ese horario exacto, entonces no había nada de espontáneo. Todo estaba orquestado con precisión de relojería suiza. La última entrada del diario de Raúl Madero López estaba fechada el 25 de julio. La letra temblaba, las palabras estaban escritas con prisa evidente, algunas frases apenas legibles. Raúl describía cómo esa tarde había recibido la visita de 2 hombres en su oficina. Se presentaron como inspectores de obras públicas del gobierno estatal. Pero sus preguntas no tenían nada que ver con puentes ni caminos. Querían saber si Raúl había visto algo inusual en los últimos días. Si había hablado con alguien sobre movimientos extraños en el pueblo. Si guardaba notas o registros personales de sus observaciones diarias. Raúl juró que no, que él solo se dedicaba a su trabajo de ingeniería, que no se metía en asuntos que no le concernían. Los hombres se fueron, pero antes de salir, uno de ellos se detuvo en el umbral. Se volteó hacia Raúl y le dijo algo que quedó grabado como última frase en el cuaderno de tapas negras. Es bueno saber que usted es un hombre discreto, ingeniero. Los hombres discretos viven más tiempo. Sus familias también. Raúl escribió que esas palabras sonaron como sentencia de muerte disfrazada de consejo amistoso. Agregó una línea final, escrita con tinta más oscura, como si hubiera repasado el trazo varias veces. Si algo me sucede, esto es prueba de que sabían. Sabían todo desde antes. Y nosotros fuimos los ciegos que creyeron en la versión oficial. 3 días después, el cuerpo de Raúl Madero López aparecía en el río. La autopsia reveló un detalle que el informe forense minimizó hasta hacerlo desaparecer. Contusiones en la nuca compatibles con golpe contundente. Pero el médico que firmó el certificado de defunción agregó una nota manuscrita al margen, casi invisible. Hallazgos no concluyentes. Se recomienda no profundizar para evitar alarma innecesaria en la población. El médico, de apellido Fuentes, murió 6 meses después en un asalto durante un viaje a Torreón. Los ladrones nunca fueron capturados. Su maletín médico, que siempre llevaba consigo, jamás apareció. Carmen Madero Soto intentó en varias ocasiones entregar el diario de su abuelo a historiadores y periodistas. Todos le dieron la misma respuesta. Material interesante, pero imposible de verificar. Testimonios de segunda mano. Nada que pueda sostenerse como evidencia sólida ante la historia oficial.
En el año 1993, Carmen recibió una llamada anónima. Una voz de hombre, educada pero firme, le sugirió que sería prudente donar ese cuaderno a algún archivo privado donde pudiera descansar en paz. Que ciertos documentos, por su propia naturaleza explosiva, debían permanecer en el olvido. Carmen colgó el teléfono con las manos temblando. Esa misma noche hizo 3 copias fotostáticas del diario y las escondió en lugares diferentes. Una de ellas terminaría, décadas después, en manos de alguien que finalmente se atrevería a seguir el rastro hasta sus últimas consecuencias. El expediente médico del doctor Eliseo Ramos Gaitán desapareció del archivo del Hospital Central de Chihuahua en la madrugada del 12 de agosto de 1923, exactamente 39 días después de que Villa cayera acribillado en las calles de Parral. Ramos Gaitán había sido el forense que realizó el primer examen del cadáver, antes de que llegaran las autoridades federales. Su informe preliminar contenía observaciones que nunca llegaron al expediente oficial. Hablaba de ángulos de entrada incompatibles con la versión oficial, de proyectiles de diferente calibre, de señales que sugerían que al menos 2 tiradores habían disparado desde posiciones elevadas distintas. El doctor Ramos Gaitán abandonó Chihuahua esa misma noche, dejando atrás su consultorio, su familia, sus bienes. Nadie volvió a saber de él. Su esposa recibió un sobre sin remitente 2 semanas después. Dentro había dinero suficiente para vivir durante años y una nota escrita con letra temblorosa. No busques respuestas. Cuida a los niños. La viuda guardó silencio durante el resto de su vida. Solo en su lecho de muerte, en 1964, le confesó a su hija mayor que Eliseo había visto algo en el cuerpo de Villa que no debía haber visto, algo que ponía en evidencia la participación de personas muy poderosas. Los archivos militares estadounidenses desclasificados en 1998 revelaron fragmentos inquietantes. Entre los documentos rutinarios del Departamento de Estado apareció un cable cifrado enviado desde la Embajada en Ciudad de México el 21 de julio de 1923, 2 días después del asesinato. El texto era escueto pero revelador. Asunto resuelto según lo acordado. Elemento neutralizado sin complicaciones. Fondos transferidos a cuentas designadas. Recomendamos vigilancia discreta de colaboradores locales durante los próximos 6 meses. El cable estaba firmado con las iniciales JTD, que correspondían a James Timothy Dawson, agregado comercial de la embajada, aunque los registros diplomáticos mostraban que Dawson había llegado a México apenas 3 meses antes y carecía de experiencia previa en asuntos latinoamericanos. Su carrera anterior estaba llena de espacios en blanco, periodos enteros sin registro oficial, el tipo de vacíos que solo aparecen en los expedientes de agentes de inteligencia operando bajo cobertura diplomática. La conexión con el petróleo emergía de manera inevitable. Durante el verano de 1923, las negociaciones entre México y las compañías petroleras estadounidenses atravesaban su momento más crítico. El presidente Obregón intentaba implementar el artículo 27 de la Constitución, que declaraba propiedad de la nación todos los recursos del subsuelo. Las empresas norteamericanas se resistían con todas sus fuerzas. Standard Oil, Gulf Oil, Sinclair, todas tenían concesiones millonarias en juego. Villa representaba un problema diferente pero igual de peligroso. Durante sus años de guerrillero había desarrollado relaciones complejas con varios empresarios extranjeros. Algunos lo habían financiado, otros lo habían traicionado. El general conocía secretos comprometedores, había guardado documentos, conservaba pruebas de transacciones ilícitas, de sobornos a funcionarios, de acuerdos clandestinos que podían arruinar reputaciones y derribar gobiernos. Un Villa vivo y hablando públicamente constituía una amenaza inaceptable para demasiados intereses poderosos. El nombre de Martín Trillo Valdés apareció en las conversaciones susurradas de Parral durante décadas, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Trillo había sido un villista menor durante la Revolución, un hombre gris, insignificante, de los que pasan desapercibidos en medio del caos. Después de la muerte de Villa, su situación económica experimentó una transformación inexplicable. Compró tierras, ganado, montó negocios prósperos. En 1932 abrió una hacienda en las afueras de Parral que rivalizaba en opulencia con las propiedades de los terratenientes más antiguos de la región. Cuando alguien preguntaba por el origen de su fortuna, Trillo sonreía y hablaba vagamente de inversiones afortunadas y negocios en el norte. Pero los lugareños notaban detalles inquietantes.
Cada 19 de julio, aniversario del asesinato, Trillo se encerraba en su casa y no recibía a nadie. Los empleados domésticos lo escuchaban hablar solo durante esas noches, discutir con fantasmas, pedir perdón entre sollozos. Una sirvienta juró haber encontrado en el cajón de su escritorio una fotografía del Dodge del general Villa tomada desde un ángulo elevado, exactamente desde donde uno de los tiradores debió haber estado posicionado aquella mañana fatal. El testimonio de Clara Meléndez, una anciana que en 1923 trabajaba como lavandera en la casa de huéspedes donde se alojaron algunos de los presuntos asesinos, agregaba otra capa de misterio. Clara declaró ante un investigador independiente en 1971, cuando ya tenía 86 años y sentía que no tenía nada que perder. Recordaba haber visto la noche anterior al asesinato a un grupo de hombres reunidos en una habitación del segundo piso. No eran los pistoleros locales que la historia oficial identificaba como únicos responsables. Estos hombres vestían diferente, hablaban con acento extranjero, desplegaban mapas sobre la mesa y discutían en voz baja. Uno de ellos, el más alto, rubio, de ojos azules, parecía dirigir la operación. Clara limpiaba el pasillo y alcanzó a escuchar fragmentos. Mañana a las 8. No puede fallar. El coche pasará justo ahí. Guardó silencio durante casi 50 años porque un hombre la visitó 2 días después del asesinato y le dejó claro, sin necesidad de amenazas explícitas, que olvidar era la opción más saludable. Los registros bancarios de Parral, revisados décadas después por un historiador persistente, mostraban movimientos anómalos. Entre el 15 y el 25 de julio de 1923, 6 cuentas diferentes recibieron depósitos sustanciales, todos provenientes de bancos estadounidenses de El Paso, Texas. Los beneficiarios eran hombres relacionados de una u otra forma con el entorno de Jesús Salas Barraza, el supuesto autor intelectual según la versión oficial. Pero las cantidades no correspondían con pagos locales. Estaban hablando de sumas que equivaldrían hoy a cientos de miles de dólares. Dinero que compraba no solo silencio, sino complicidad activa, protección institucional, reescritura de la historia. La viuda de Villa, Austreberta Rentería, su última esposa legítima, intentó durante años obtener información real sobre lo ocurrido. Contrató abogados, presionó a autoridades, buscó testigos. Todas las puertas se cerraban ante ella. En 1928 recibió la visita de un emisario que se identificó vagamente como representante de intereses afectados. Le ofreció una compensación económica generosa a cambio de que abandonara sus investigaciones y aceptara la versión oficial. Austreberta lo echó de su casa. 3 semanas después, su abogado principal sufrió un accidente automovilístico fatal en una carretera desierta. El segundo abogado que tomó el caso renunció sin explicaciones después de recibir una carta anónima que contenía fotografías de sus hijos saliendo de la escuela. Austreberta finalmente comprendió que estaba luchando contra fuerzas que no tenían límites morales ni legales. Se retiró a la hacienda Canutillo, la propiedad que Villa había recibido al retirarse de la vida militar, y pasó el resto de sus días custodiando la memoria de su esposo, sabiendo que la verdad completa jamás saldría a la luz mientras ella viviera. Los documentos custodiados en archivos privados, aquellos que nunca se integraron a las colecciones oficiales, pintaban un cuadro diferente. Cartas entre funcionarios estadounidenses mencionaban la Operación Parral como un éxito rotundo. Informes internos de compañías petroleras celebraban la eliminación de un factor de inestabilidad significativo. Memorandos del Departamento de Estado hablaban de colaboración efectiva con elementos locales confiables. Todo apuntaba hacia una verdad que México y Estados Unidos habían acordado tácitamente enterrar. Villa no murió simplemente porque Obregón lo considerara una amenaza. Murió porque representaba un peligro para intereses económicos vastísimos, porque sabía demasiado, porque su voz podía destapar escándalos que afectarían a las élites de ambos lados de la frontera. Y cuando finalmente cayó bajo las balas en aquella mañana de julio, no fue solo el final de un hombre, sino la ejecución meticulosamente planeada de alguien que se había convertido en un problema demasiado grande para dejarlo vivir. La fotografía llegó a manos de la periodista estadounidense Fraser Hunt, en circunstancias que ella misma describió como perturbadoras. Era el invierno de 1932, 9 años después del asesinato, cuando alguien deslizó un sobre Manila bajo la puerta de su habitación en el Hotel Regis de la Ciudad de México. Dentro había una imagen borrosa, tomada aparentemente desde una ventana del segundo piso,
que mostraba el Dodge negro de Villa momentos antes del ataque. Lo verdaderamente inquietante no era el automóvil ni las figuras que se distinguían apenas en las sombras de los edificios circundantes. Era el hombre en el asiento del conductor. Hunt, corresponsal experimentada que había entrevistado personalmente a Villa en 3 ocasiones durante la Revolución, estudió aquella imagen durante horas bajo diferentes luces. El conductor no era Pancho Villa. La complexión era diferente. La postura corporal no correspondía. Villa manejaba siempre inclinado ligeramente hacia adelante, con los hombros tensos, un hábito adquirido en años de emboscadas y persecuciones. El hombre de la fotografía se sentaba relajado, casi despreocupado, con la cabeza reclinada contra el respaldo del asiento. Hunt intentó publicar sus hallazgos en el New York Herald Tribune, pero el material fue rechazado por el editor jefe sin explicación oficial. Años después, en sus memorias privadas, escribió que había recibido una llamada telefónica a las 3 de la madrugada, una semana antes del rechazo. Una voz sin acento particular le sugirió cordialmente que olvidara la fotografía. Le advirtieron que ciertos temas permanecían sensibles para los gobiernos de ambos lados de la frontera. Cuando Hunt regresó a su habitación del hotel tras una conferencia, 2 días más tarde, descubrió que le habían robado únicamente 2 cosas: la fotografía y sus notas sobre el análisis forense que había encargado a un experto independiente en Boston. El nombre del fotógrafo nunca se reveló, pero Hunt había encontrado una pista en el reverso de la imagen. Apenas visible, escrito a lápiz con letra temblorosa, había una inicial y una fecha. J. 20 de julio de 1923. 20 días antes del asesinato. La periodista dedicó 3 meses a rastrear esa inicial en Parral hasta dar con el estudio fotográfico de Jesús Morfín, un hombre discreto que había documentado eventos sociales y oficiales en la región durante más de 2 décadas. Cuando Hunt finalmente llegó a su estudio, descubrió que Morfín había muerto en un accidente inexplicable apenas 6 meses después del asesinato de Villa. Su carreta había volcado en un camino que conocía perfectamente, en una tarde sin lluvia, sin testigos, en circunstancias que la autoridad local catalogó como desafortunada fatalidad. La viuda de Morfín, María de los Ángeles, era una mujer consumida por el miedo. Tardó 4 visitas de Hunt para acceder a hablar, y solo lo hizo en el cementerio municipal, lejos de su casa, lejos de ventanas y oídos indiscretos. Allí, entre las tumbas cubiertas de maleza, confesó que su esposo había llegado aquella noche de julio alterado, sudoroso, repitiendo que había visto algo que no debía ver. Había estado fotografiando una celebración de bodas en una hacienda cercana cuando decidió tomar un atajo por las calles del centro. Desde la ventana de una casa abandonada, usando su cámara para encuadrar posibles tomas del paisaje urbano, había capturado sin querer aquella escena. No le dio importancia hasta días después, cuando reveló el rollo y reconoció el Dodge de Villa. Para entonces ya circulaban rumores en el pueblo. Se decía que Villa había sido visto en su rancho la misma tarde en que supuestamente debía estar en otro lugar. Se decía que alguien muy parecido había conducido el automóvil en su ausencia. Morfín guardó el negativo y destruyó todas las copias, excepto una que escondió entre las páginas de un misal de la familia. María de los Ángeles entregó a Hunt ese misal, pero el espacio donde debió estar la fotografía había sido cuidadosamente recortado. Alguien había llegado antes. Sin embargo, la viuda recordaba otro detalle que su esposo había mencionado obsesivamente antes de morir. En la fotografía original, tomada con mayor definición de la que mostraba la copia que Hunt había recibido, se distinguía algo más. En el asiento trasero del Dodge había una figura. Una sombra humana apenas perceptible pero presente. Morfín había usado una lupa para examinarla y juró haber visto el perfil de un hombre con uniforme militar. No el uniforme irregular de los villistas, sino el impecable uniforme del Ejército Federal. Los archivos del Servicio Secreto estadounidense, parcialmente desclasificados en 1978, contenían un memorándum fechado el 25 de julio de 1923. El documento, marcado como confidencial, reportaba movimientos inusuales de oficiales mexicanos de alto rango en la zona de Parral. Mencionaba específicamente la presencia de un coronel cuyo nombre había sido censurado con tinta negra, quien había sido visto en conversaciones privadas con terratenientes locales y con individuos no identificados en las afueras del pueblo. El memorándum concluía con una observación críptica. Se recomienda monitoreo de situación relacionada con Objetivo 5. Posible cambio en estatus operativo. El coronel Félix Lara,
veterano de las campañas contra Villa y conocido por su odio personal hacia el revolucionario, desapareció de los registros militares oficiales exactamente una semana después del asesinato. Su expediente indica simplemente que solicitó retiro por motivos de salud, pero testimonios de sus compañeros de armas cuentan otra historia. Lara había sido visto en Parral durante los días previos al ataque. Había cenado en el Hotel Hidalgo, había visitado discretamente la guarnición militar local, había mantenido reuniones cuya naturaleza nunca fue registrada oficialmente. Después del 20 de julio, Lara se esfumó. Algunos dijeron que había emigrado a Guatemala, otros que vivía bajo nombre falso en Veracruz. Su familia recibió una pensión generosa del gobierno, inusualmente alta para un coronel retirado de su rango. La conexión entre la fotografía, el coronel fantasma y el hombre que manejaba el Dodge a aquella mañana fatal formaba un triángulo de sombras que Hunt nunca logró cerrar. Pero en sus notas privadas, conservadas ahora en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, escribió una hipótesis que nunca se atrevió a publicar. Villa sabía que venían por él. Lo había sabido durante semanas, quizás meses. Y en los últimos días había tomado una decisión desesperada: usar un doble para sus traslados más rutinarios, mientras él permanecía oculto esperando identificar a los conspiradores. La muerte de Jesús Salas Barraza en el Hospital Militar de Chihuahua, ocurrida el 23 de julio de 1951, pasó prácticamente inadvertida para la prensa nacional. Los periódicos le dedicaron apenas unas líneas en las páginas interiores. Sin embargo, lo que encontraron en su modesta casa del barrio de Nombre de Dios 3 días después provocó que varios archivistas del gobierno federal viajaran urgentemente desde la capital. Entre las pertenencias del supuesto asesino confeso de Villa había un baúl de cuero con documentos que jamás debieron existir. El inventario oficial registró fotografías, cartas personales y recortes de prensa. Pero el informe confidencial elaborado por el inspector Rodolfo Fierro Mendoza para la Secretaría de Gobernación mencionaba algo más inquietante. Entre esas pertenencias había un cuaderno de contabilidad con anotaciones manuscritas que detallaban pagos mensuales recibidos durante 28 años. Las cantidades variaban, pero provenían siempre de la misma fuente codificada con las iniciales FLG. El último depósito estaba fechado apenas 2 meses antes de su muerte. María Luz Corral, viuda de Villa, recibió una visita inesperada en su casa de Chihuahua 3 semanas después del fallecimiento de Salas Barraza. 2 hombres de traje oscuro se presentaron como funcionarios de la Procuraduría General y solicitaron permiso para revisar los documentos personales que su esposo había dejado. Ella se negó rotundamente. Esa misma noche, según el testimonio de su sobrina Esperanza Corral, registrado años más tarde, escucharon ruidos en el patio trasero. Al día siguiente descubrieron que alguien había forzado la ventana del cuarto donde guardaban los baúles de Pancho. Faltaban 3 carpetas de correspondencia que María Luz había organizado meticulosamente. El periodista Martín Luis Guzmán, exiliado en España durante aquellos años, recibió en Madrid una carta anónima que lo perturbó profundamente. El sobre llevaba matasellos de Nueva York, fechado en agosto de 1951. Dentro había una sola hoja mecanografiada en inglés que decía lo siguiente: Salas Barraza nunca disparó un tiro aquel día. Fue el hombre perfecto porque necesitaba el dinero y no tenía nada que perder. Los verdaderos tiradores cruzaron la frontera 24 horas después del ataque y recibieron sus pagos en El Paso. Uno de ellos vive todavía en San Antonio. Se hace llamar Robert Morrison, pero su verdadero nombre es Roberto Morales Sánchez. Trabajó para el señor Obregón y luego para otros que preferían mantener el secreto enterrado. Guzmán guardó esa carta en su archivo privado, pero jamás escribió sobre ella públicamente. En los archivos militares estadounidenses desclasificados décadas más tarde aparece un memorándum curioso. Está firmado por el coronel Harold Button, agregado militar en la Embajada de Estados Unidos en México, dirigido al Departamento de Estado en Washington. La fecha es 5 de agosto de 1923, apenas 2 semanas después del asesinato. El documento menciona que fuentes confiables en Chihuahua confirman que al menos 3 individuos armados con rifles Springfield abandonaron territorio mexicano por Ojinaga con destino a Presidio, Texas, en las primeras horas del 21 de julio. Las autoridades fronterizas estadounidenses recibieron instrucciones de facilitar su paso sin registro ni detención. El memorándum concluye con una línea que hiela la sangre. Este asunto debe considerarse cerrado por razones de seguridad nacional.
Roberto Morales Sánchez, si es que alguna vez existió bajo ese nombre, desapareció de todos los registros oficiales. Las búsquedas en archivos de inmigración, censos y registros civiles de Texas no arrojan ningún resultado. Sin embargo, en el archivo personal del general mexicano Francisco Urbalejo, muerto en 1967, su hijo encontró una fotografía deteriorada que mostraba a 5 hombres posando frente a un automóvil. Al reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: Los fantasmas de Parral. San Antonio, enero de 1924. Uno de los rostros coincidía sorprendentemente con la descripción que testigos presenciales habían dado de uno de los atacantes. Hombre de complexión robusta, bigote espeso, cicatriz visible en la mejilla izquierda. El abogado Enrique Perales Castro, quien durante años representó los intereses legales de la familia Villa, confesó en una entrevista grabada poco antes de su muerte en 1983, algo que había callado durante décadas. En 1952 recibió la visita de un anciano que se presentó como ex empleado del gobierno de Obregón. El hombre, cuyo nombre Perales se negó a revelar incluso en su lecho de muerte, le entregó un sobre cerrado con la instrucción de abrirlo solamente después de que hubieran transcurrido 50 años. El abogado cumplió parcialmente esa promesa. Antes de morir le contó a su hijo mayor que el sobre contenía nombres, fechas y cantidades de dinero que probaban la existencia de un fondo secreto destinado a pagar sicarios y silenciar testigos. Ese sobre desapareció del despacho de Perales 3 días después de su funeral. La caja fuerte había sido abierta con las llaves originales. Los archivos de la Secretaría de Hacienda de México muestran movimientos financieros peculiares durante los meses posteriores al asesinato de Villa. Transferencias importantes desde cuentas gubernamentales hacia intermediarios en Torreón, Monterrey y Ciudad Juárez. Las justificaciones oficiales mencionan gastos de seguridad nacional y operaciones militares de rutina. Pero un contador audaz llamado Herminio Galeana descubrió en 1938 que esas mismas cantidades coincidían exactamente con depósitos realizados en bancos estadounidenses, a nombre de personas que, curiosamente, habían desaparecido de México justo después de julio de 1923. Galeana presentó un informe preliminar a sus superiores. 2 semanas después fue encontrado ahogado en el lago de Chapala. El dictamen oficial determinó suicidio, aunque varios colegas insistieron en que Herminio no sabía nadar y le tenía pánico al agua. La verdad sobre quién realmente disparó contra Francisco Villa aquella mañana calurosa de julio había quedado sepultada bajo capas de mentiras oficiales, documentos destruidos y testimonios silenciados. Pero los hilos sueltos seguían ahí, esperando que alguien tuviera el valor de tirar de ellos. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado, una mano invisible desde las sombras se aseguraba de que esa persona desapareciera, muriera o simplemente olvidara lo que había descubierto. Los archivos que permanecieron ocultos en la bóveda 312 del Archivo General de la Nación finalmente vieron la luz en circunstancias extraordinarias. El terremoto que sacudió la Ciudad de México en septiembre de 1985 no solo devastó edificios y cobró miles de vidas. También agrietó las paredes de concreto reforzado que protegían los secretos más oscuros del gobierno mexicano. Cuando los trabajadores de rescate ingresaron a los sótanos dañados del archivo, encontraron cajas de metal esparcidas por el suelo, algunas abiertas por la fuerza del impacto. Entre los documentos dispersos había carpetas marcadas con el sello rojo que indicaba clasificación perpetua. Una de ellas llevaba un código que ningún archivista reconoció: DVP-0-7-fantasma. El contenido de esa carpeta jamás fue catalogado oficialmente. Sin embargo, 3 empleados del archivo que participaron en las labores de recuperación compartieron información fragmentada con periodistas de confianza años después, bajo condición de anonimato absoluto. Hablaron de fotografías que mostraban a hombres uniformados posando junto al Dodge negro acribillado en Hidalgo del Parral. Mencionaron telegramas enviados desde Washington con instrucciones precisas sobre el manejo del cadáver. Describieron cartas manuscritas en inglés dirigidas a funcionarios mexicanos, firmadas con iniciales que correspondían a altos mandos de la inteligencia estadounidense. Uno de estos empleados, identificado únicamente como Raúl en las transcripciones, afirmó haber visto un informe médico que contradecía la versión oficial de la autopsia.
Según ese documento, las balas extraídas del cuerpo de Francisco Villa no provenían de las armas registradas a nombre de Jesús Salas Barraza ni de sus supuestos cómplices. La hermana de uno de los hombres que acompañaba a Villa aquella mañana del 20 de julio de 1923 guardó durante décadas un relato que su hermano le confió en su lecho de muerte. El hombre, cuyo nombre real era Miguel Trillo, pero que figuraba en los registros oficiales como uno de los guardaespaldas fallecidos, sobrevivió milagrosamente al ataque. Una bala le atravesó el pulmón izquierdo, pero fingió estar muerto mientras los atacantes verificaban los cuerpos. Permaneció inmóvil entre los cadáveres hasta que escuchó alejarse los vehículos. Entonces, arrastrándose entre charcos de sangre, logró llegar a una casa cercana donde una familia campesina lo escondió durante 3 meses. Cuando finalmente pudo hablar sin ahogarse en su propia sangre, Miguel Trillo les contó a sus protectores lo que vio en los momentos previos a la emboscada. Había un segundo grupo de hombres apostados en las azoteas. No disparaban rifles ni pistolas. Sostenían algo diferente, instrumentos largos y precisos que brillaban bajo el sol de la mañana. Miguel Trillo aseguró que el primer disparo que impactó a Villa no provino de la casa de adobe donde se escondían los pistoleros visibles. Llegó desde arriba, desde un ángulo imposible para las armas de la época que supuestamente se utilizaron. El proyectil entró por la ventanilla del conductor con una precisión quirúrgica, directamente al cráneo de Villa. Los demás disparos, el caos que siguió, las ráfagas interminables, todo eso fue teatro. Una cortina de humo diseñada para ocultar que el verdadero asesino ya había cumplido su misión antes de que comenzara el tiroteo oficial. La familia que salvó a Miguel Trillo le suplicó que jamás revelara lo que sabía. Le advirtieron que hombres extranjeros habían llegado al pueblo haciendo preguntas, ofreciendo dinero por información sobre sobrevivientes. Miguel aceptó la advertencia y vivió el resto de su vida bajo otro nombre, trabajando como carpintero en un pueblo remoto de Jalisco. Solo en su agonía, consumido por un cáncer que le devoró los huesos, decidió compartir su testimonio con su hermana menor. Le entregó también un objeto que había conservado como prueba. Un casquillo de bala diferente a todos los que se conocían en México en aquellos años. Tenía inscripciones en inglés y un calibre que no correspondía a ningún arma comercial. Ese casquillo desapareció del joyero donde la hermana de Miguel lo guardaba durante una visita inesperada de 2 hombres que se identificaron como investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Querían entrevistarla sobre las tradiciones revolucionarias de su familia. Fueron extremadamente corteses, tomaron notas meticulosas y le agradecieron efusivamente su tiempo. Cuando se marcharon, el joyero había sido forzado con delicadeza profesional. Solo faltaba el casquillo. Todo lo demás, incluyendo joyas de oro y documentos valiosos, permaneció intacto. La mujer intentó reportar el incidente, pero los oficiales de policía que tomaron su declaración le sugirieron amablemente que tal vez había extraviado el objeto. Le recomendaron no insistir en el tema, por su propia seguridad. El último custodio de archivos que tuvo acceso a los documentos clasificados sobre el caso Villa, antes de que fueran transferidos a una ubicación desconocida, falleció en circunstancias peculiares. Octavio Méndez trabajó durante 37 años en el Departamento de Documentos Históricos Sensibles. Era conocido por su discreción absoluta y su lealtad inquebrantable al protocolo gubernamental. Sin embargo, en los últimos meses de su vida comenzó a comportarse de manera extraña. Visitaba bibliotecas públicas donde consultaba periódicos antiguos sobre la Revolución. Hacía copias fotostáticas de artículos relacionados con Francisco Villa. Tomaba café con periodistas jubilados y les hacía preguntas aparentemente casuales sobre investigaciones olvidadas. En marzo de 2003, Octavio Méndez citó a un historiador independiente en un café discreto de la colonia Roma. Le dijo que tenía información que cambiaría la comprensión de un episodio fundamental de la historia mexicana. Acordaron reunirse nuevamente la semana siguiente para que Octavio pudiera entregar copias de documentos que había logrado sacar del archivo. Esa reunión nunca ocurrió. El cuerpo de Octavio Méndez fue encontrado en su departamento 3 días antes de la fecha pactada. El certificado de defunción indicó infarto masivo. No hubo autopsia. El funeral se realizó con inusual rapidez. Sus pertenencias fueron recogidas por funcionarios gubernamentales que se identificaron como representantes de la Oficina de Seguridad Nacional. El historiador que esperaba encontrarse con él recibió una llamada anónima advirtiéndole que olvidara la conversación del café, que ciertas verdades eran demasiado peligrosas para ser reveladas.
Las últimas piezas del rompecabezas surgieron de una fuente totalmente inesperada. En el año 2019, durante la digitalización de archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, aparecieron referencias cruzadas a una operación denominada Proyecto Centauro. Los documentos estaban severamente censurados, con párrafos completos borrados en negro. Sin embargo, las fechas coincidían exactamente con los meses previos a la muerte de Francisco Villa. Las referencias geográficas mencionaban Chihuahua y Parral. Los nombres en código incluían uno especialmente revelador: Caballo Salvaje. En uno de los telegramas parcialmente legibles, un agente de campo reportaba el reclutamiento exitoso de un colaborador local, descrito como exmilitar mexicano con resentimientos personales contra el objetivo. Otro documento fragmentado mencionaba el envío de equipo especializado a través de la frontera, camuflado como maquinaria agrícola. Un tercer archivo, fechado 4 días después del asesinato, confirmaba la conclusión exitosa de la operación y recomendaba bonificaciones para el equipo involucrado. El documento final visible era una orden de destrucción completa de todos los registros relacionados con el Proyecto Centauro, firmada por un director cuyo nombre permanecía oculto bajo la tinta negra de la censura. ¿Quiénes eran realmente los hombres que dispararon desde las azoteas de Hidalgo del Parral aquella mañana de julio? La verdad permanece enterrada bajo capas de mentiras oficiales, documentos quemados y testigos silenciados. Jesús Salas Barraza llevó el peso de una confesión que probablemente nunca correspondió completamente a los hechos. Los verdaderos arquitectos del asesinato de Francisco Villa operaron desde las sombras, protegidos por gobiernos y agencias que tenían demasiado que perder si la verdad salía a la luz. El mito del coronel vengador satisfizo la necesidad pública de un culpable identificable, de una narrativa simple para un crimen complejo. Pero los secretos tienen una forma peculiar de filtrarse a través de las grietas del tiempo. Cada terremoto, cada archivo desclasificado, cada confesión en lecho de muerte añade otra pieza a un mosaico que revela una conspiración internacional. Una operación diseñada para eliminar a un hombre que sabía demasiado, que tenía conexiones demasiado peligrosas, que representaba una amenaza impredecible para intereses que trascendían fronteras. La calavera robada de Francisco Villa jamás fue recuperada. Los documentos más comprometedores continúan clasificados o destruidos. Los últimos testigos han muerto llevándose sus secretos. Sin embargo, la evidencia fragmentada que sobrevivió cuenta una historia diferente a la que nos enseñaron. Una historia de traición, conspiración internacional y un encubrimiento que involucró a los más altos niveles de poder en México y Estados Unidos. El secreto de la muerte de Pancho Villa permaneció oculto durante un siglo. Ahora, en la luz tenue que atraviesa las grietas de ese silencio impuesto, podemos vislumbrar la magnitud de lo que nos ocultaron. La pregunta ya no es quién mató a Francisco Villa. La pregunta es cuántos más tuvieron que morir para mantener esa verdad enterrada. Los documentos que emergieron de aquellos escombros revelaron una conspiración que atravesaba fronteras y décadas. Pero la historia completa, aquella que involucra nombres que aún tienen poder, sigue guardada bajo 7 llaves. Las carpetas amarillentas mostraban solo fragmentos, piezas de un rompecabezas diseñado para nunca completarse. Cada respuesta generaba 10 preguntas nuevas. Cada testigo que decidía hablar desaparecía en circunstancias inexplicables o retractaba sus declaraciones con la mirada vacía del terror. El cráneo de Francisco Villa permanece perdido. Los archivos estadounidenses relacionados con su muerte continúan clasificados bajo el sello de seguridad nacional. Los descendientes de aquellos generales que firmaron los acuerdos secretos niegan cualquier conocimiento. Las fotografías comprometedoras fueron borradas de los registros oficiales. Los nombres en código jamás fueron descifrados completamente. ¿Murió Villa por venganza personal o por razones de Estado? ¿Fue un complot exclusivamente mexicano o participaron potencias extranjeras? ¿Qué contenían realmente aquellas cajas que cruzaron la frontera en medio de la noche? Las respuestas existen, escritas en tinta invisible en documentos que quizás nunca veremos. Lo único certero es que la versión oficial, aquella que aprendimos en los libros de texto, representa apenas la superficie de una verdad mucho más perturbadora. Una verdad que involucra traiciones imperdonables, pactos secretos entre enemigos declarados y decisiones que moldearon el destino de una nación entera. La tumba en Parral guarda un cuerpo incompleto. Los archivos gubernamentales guardan expedientes mutilados. Y nosotros, un siglo después, seguimos buscando respuestas en las sombras que proyecta la historia oficial.
Gracias por acompañarnos en esta travesía por los secretos más oscuros de nuestra historia. Si este recorrido por los misterios sin resolver te ha intrigado tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones que desafían la versión oficial de los hechos. Deja tu like si crees que la verdad merece ser contada, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y comparte en los comentarios tu opinión. ¿Qué crees realmente que sucedió aquella madrugada de julio en Hidalgo del Parral? Tu voz importa en esta búsqueda colectiva de la verdad.